Con el estudio de Pitágoras vamos a iniciar el análisis del segundo momento de la filosofía presocrática y que corresponde a las escuelas itálicas, o sea, a las escuelas que se desarrollaron en la región de Italia. Muy concretamente, vamos a detenernos en el estudio de las escuelas pitagóricas y eleáticas. Y es que después de la destrucción de Mileto, la filosofía huye y se refugia en Italia. Y ahí surgen estas dos escuelas. El pitagorismo, que es el tema que vamos a trabajar en este video, que corresponde al pensamiento de Pitágoras, y la escuela eleática, cuyo principal representante va a ser Parménides y que veremos en videos posteriores. Entonces vamos a adentrarnos un poco en el estudio de Pitágoras como tal. El pensamiento de esta escuela difiere de lo que hemos estudiado anteriormente. ¿Qué hemos estudiado? Pues lo que hemos estudiado son los milesios, ¿no? Y hemos estudiado a Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Mientras que para los milesios, el descontento por las tradiciones religiosas y una innata curiosidad intelectual fueron el impulso para la búsqueda de una explicación racional al origen del universo, al origen del cosmos. Esta misma motivación no se da para los pitagóricos como tal. La motivación de los pitagóricos tiene una doble vertiente. Es una motivación de carácter religioso y de carácter emocional. Por ello, Aristóteles en su Metafísica afirma que los pitagóricos emplean principios y elementos más extraños que los que habían desarrollado los filósofos de Mileto, pues ellos no tomaron el origen de las cosas como un elemento sensible o como un elemento material. En ese sentido, ¿qué podríamos decir? Y es que la diferencia del pensamiento de los pitagóricos con respecto a los milesios es que nuestros filósofos, Pitágoras a la cabeza, se interesan más por la forma, le hace bien la estructura del mundo, a ellos les interesa más la forma del universo que la búsqueda del principio o del elemento material primero a partir del cual surge todo lo que existe. Esa es una gran diferencia entre estas dos escuelas, ¿no? Esta escuela busca más bien la estructura, cómo se organiza el mundo. Los milesios solamente se interesaban por buscar ese primer elemento a partir del cual surge todo lo que existe. Si ya nos detenemos un poco en la figura de Pitágoras, pues es muy poco lo que sabemos sobre la vida de Pitágoras. Sabemos que nació en Samos y que ahí pasó sus primeros años hasta cuando se impuso la tiranía y tuvo que huir. Una vez huye de Samos, pasa a Crotona. Aquí adquiere una posición muy prestigiosa, tiene una relevancia política, lo reconocen y adquiere prestigio, pero llega un momento en donde los habitantes de Crotona también se rebelan en contra de Pitágoras y tiene que huir Pitágoras al Metaponto, ¿sí? Donde en últimas muere Pitágoras. Con Pitágoras, a pesar de que es una figura tan conocida por nosotros, es muy difícil extraer datos verificables de su vida, ya que no tenemos ningún tipo de textos, ni tampoco tenemos biografías que hayan sido firmadas por personajes que conocieron de forma directa a Pitágoras.
Es más, los primeros escritos que tenemos que nos hablan de Pitágoras se escriben 150 años después de muerto y se basan en historias transmitidas de manera oral. Y entonces muchas de esas tradiciones tienen diferencias entre sí y uno no sabe a cuál le cree que es verdad y cuál uno podría cuestionar que es falsedad. Es más, la más extensa y detallada obra sobre la vida de Pitágoras se escribe en el siglo III, es decir, unos 800 años después de su muerte. ¿Sí? Y ahí tenemos autores como Diógenes Laercio, que es un historiador, Porfirio y Jámblico. Estos son los tres autores que nos dan la más variada información y la más extensa información sobre Pitágoras. Pero nos asalta siempre esa duda, ¿no? Y es hasta qué punto nos hablan de Pitágoras o de lo que ellos pensaban de Pitágoras. En ese sentido, aquí son obras que nos presentan una imagen distorsionada de Pitágoras y que en su mayoría están deliberadamente escritas para ensalzar a Pitágoras, o sea, para engrandecer la figura de Pitágoras, colocándolo a Pitágoras como el origen de toda verdad filosófica. Entonces son escritos que uno nota que ya son muy manipulados. Y entonces muchas veces ya ahí no podemos encontrar al verdadero Pitágoras o lo que verdaderamente Pitágoras pensaba. Lo poco histórico que podemos extraer de Pitágoras es lo siguiente. Sí sabemos dónde nació. Nació en la isla de Samos. Tenemos la fecha exacta. Hacia el 560-569 a.C. Y muere, como ya lo habíamos dicho, en el Metaponto hacia el año 475 a.C. Conocemos los nombres de sus padres, ¿sí? Su papá se llamaba Nesarco, que es un mercader, y este señor era originario de Tiro. Y su mamá se llamaba Pitais, y ella sí es originaria de Samos, donde nace Pitágoras. Sus principales maestros fueron tres. Ferecides, cuando es muy joven todavía. Luego, cuando Pitágoras tiene entre 18 y 20 años, la tradición cuenta que visitó Mileto y conoció a Tales de Mileto y lo tuvo de maestro. Y fue Tales quien lo interesó por el estudio de la matemática y de la astronomía. Como también tuvo como maestro a Anaximandro. Esos serían como sus maestros más importantes y los que generaron sus primeros intereses hacia la matemática y la astronomía. Sobre el año 535, Pitágoras viajó a la región de Egipto por una recomendación que le había hecho su maestro Tales de Mileto. Ahí en Egipto fue hecho sacerdote en el templo de Diospolis, en donde se adoraba a la reina o a la diosa Neftis como tal. Aquí tenemos una imagen de Neftis, una de las diosas egipcias, y en su estadía en Egipto como sacerdote, Pitágoras profundizó mucho en su pensamiento religioso y consolidó su formación en los campos de la aritmética, la geometría y la astronomía. En el año 522, Persia invade Egipto y Pitágoras es hecho prisionero
y llevado a Babilonia. Pero debido a su sabiduría, no lo sometieron a esclavitud, sino que le permitieron fundar una escuela en su casa para el estudio de las matemáticas y la astronomía. Después de pasar un tiempo en Babilonia, regresa nuevamente a Grecia, a su ciudad natal, pero debido al poco éxito que tienen sus ideas aquí, Pitágoras emigra hacia la región de Crotona, en donde su filosofía tiene su mayor desarrollo. Ya en Crotona, instalado en Crotona, funda una escuela de carácter filosófico, pero al mismo tiempo una escuela de carácter religioso. Esa mezcla entre filosofía y religión atrajo rápidamente a numerosos seguidores. Y dentro de esos grupos de seguidores se conformó un grupo muy selecto que fueron conocidos como los Matimetakoi, que es el círculo más íntimo de seguidores de Pitágoras. De la parte religiosa como tal, podemos decir que muy posiblemente la mayor parte de sus ideas están basadas en el orfismo, aunque es muy difícil saber con certeza los principios de esta asociación religiosa, ya que al parecer existía una regla del secreto que castigaba severamente a quienes revelaban ideas o actividades de esta secta. De lo poco que se conoce en su dimensión religiosa, podemos decir que el pitagorismo en su parte religiosa, repito nuevamente, se basa en 3 principios fundamentales. Primer principio de su parte religiosa, la teoría de la transmigración de las almas. Segundo principio, la idea o concepción que se tiene del parentesco de los seres vivos. Y una tercera idea, y es que el pitagorismo desarrolla toda una serie de reglas de abstinencia y prohibiciones a sus miembros. Vamos a estudiar cada una de estas partes que conforman el andamiaje religioso del pitagorismo. Y vamos a comenzar con la teoría de la transmigración de las almas, la cual muchas veces se confunde con las teorías de reencarnación, o otros la confunden con otra teoría que se llama metempsicosis. ¿Listo? Algunos la confunden. Los expertos dicen que hay una diferencia radical de la transmigración de las almas y el concepto de reencarnación, y que por lo tanto no se pueden asociar, y que mucho menos se puede asociar con el concepto de metempsicosis. No se pueden asociar. ¿Listo? ¿Qué es la transmigración de las almas? La transmigración de las almas para Pitágoras es aquella transmigración, aquel paso que las almas dan, ¿sí? Que las almas dan de un cuerpo a otro, cuando este cuerpo ha muerto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un cuerpo muere, el alma no se destruye, sino que el alma busca otro cuerpo en el cual encarnarse. La transmigración de las almas es ese peregrinar, es ese camino que las almas realizan buscando otro cuerpo en el cual se puedan encarnar. Los pitagóricos, ¿qué entendían? Los pitagóricos entendían que el alma como tal, el alma humana, es o surge de un alma universal, que el alma humana es una emanación de un alma universal. Por lo tanto,
que el alma humana no es engendrada, no es producida con el cuerpo. ¿Listo? El alma humana como tal no proviene al mismo tiempo del cuerpo. Surgen en momentos totalmente diferentes. Y esta es la razón por la cual los pitagóricos afirman que el alma no depende del cuerpo. ¿Listo? Es más, que el alma puede vivir fuera del cuerpo. Y como puede vivir fuera del cuerpo, una vez que el cuerpo se destruye, el alma puede vivir sucesivamente en diferentes cuerpos. Ahora, no siempre va a ser el cuerpo de la misma especie. Puede habitar cuerpos de hombres, de personas, pero también puede habitar cuerpos de animales. ¿Listo? Y eso ya depende de cuán buena o cuán mala haya sido la persona en su vida. Estos conceptos y el concepto de la transmigración de las almas tendrán mucha importancia en la cultura occidental, porque de ella, por ejemplo, se deriva el concepto de la inmortalidad del alma. Esa creencia que tenemos nosotros de que cuando el cuerpo muere, el alma se va al cielo o el alma se va a otros lugares, que el alma no se destruye, muy probablemente la cultura occidental la tomó de las enseñanzas de Pitágoras. Y otro elemento bien interesante que se deriva de esta teoría es el concepto de penas y recompensas después de la muerte. Entonces, si uno se ha portado bien, obtiene una recompensa, un mejor cuerpo, el cielo en la actualidad. Y si uno se ha portado mal, obtiene castigos, el infierno o en la época de Pitágoras, habitar seres inferiores como los animales. ¿Listo? Esos dos conceptos que todavía mucha gente los maneja en la actualidad, muy posiblemente se los debemos a Pitágoras. Entonces, la teoría de la transmigración de las almas consiste en ese paso de un alma a un cuerpo cuando el cuerpo anterior se ha destruido. ¿Listo? El segundo tema fundamental que trabaja Pitágoras y que está muy unida con la transmigración de las almas es el concepto del parentesco de los seres vivos. Y es que, como hemos visto, para Pitágoras el alma es inmortal. Cuando el cuerpo muere, no muere el alma, sino que el alma necesariamente tiene que buscar un cuerpo para seguir existiendo. Pero la elección de este cuerpo depende de su vida moral. Pitágoras está convencido que ese cuerpo se elige en cuanto seamos buenos o malos. Y dependiendo de cuán buenos o malos somos, depende el tipo de cuerpo. Si nosotros hemos sido malos, nos vamos a encarnar en cuerpos inferiores, como los de los animales o de las plantas. Y si hemos sido buenos, pues obviamente nos vamos a encarnar en cuerpos superiores, como lo es el hombre. Esta situación hace que todos los seres vivos, a pesar de ser tan diferentes, tengamos algo en común. Y es que para Pitágoras, todos los seres vivos tenemos algo en común, y es el alma. Y eso es lo que a todos los seres vivos, sean personas, animales o plantas, hacen que tengamos un parentesco. ¿Cuál es el parentesco que tenemos todos los seres vivos? Y es que todos los seres como tal poseemos alma, según el pensamiento de Pitágoras. El último elemento que nos queda por estudiar del pensamiento religioso de Pitágoras son sus reglas de abstinencia. Ya lo habíamos dicho, este es un culto religioso, pero es un culto religioso muy cerrado, al punto que en este culto religioso se guardaban en secreto sus doctrinas. Sus doctrinas no eran para todas las personas, eran para un grupo selecto.
era tan cerrado que ellos vivían en comunidad, o sea, vivían ellos en un grupo aparte de personas, conformadas solamente por esas personas que compartían las ideas de esta secta. Como vivían en comunidad, cuando llegaban a la comunidad compartían todo lo que tenían. Entonces entregaban a los sacerdotes, a los encargados de la comunidad, sus bienes para que ellos los compartieran entre todos. Y estaban marcados por una ascesis, por una mortificación del cuerpo y por una disciplina muy rigurosa. Porque con esa ascesis y esa disciplina rigurosa se pensaba que se castigaba el cuerpo para que el alma se pudiera fortalecer y en ese sentido la vida del hombre fuera más correcta, más llevadera y no fuera llevada por las necesidades del cuerpo, sino por las necesidades del alma como tal. Tras la muerte de Pitágoras, esta escuela, el pitagorismo, se dividió en dos sectas. Una que se llama acusmática y que en ella se dio mucho énfasis en los aspectos religiosos y místicos del pitagorismo, sobre todo en las teorías religiosas que acabamos de estudiar. Entonces, en la acusmática se da mucho énfasis en las teorías de la transmigración de las almas, del parentesco de los seres vivos, en la ascesis, en la disciplina rigurosa. Pero hay otro grupo que se separa y se llama el grupo de los matemáticos, que ellos están no tanto preocupados por la parte religiosa, sino que están preocupados más por los aspectos aritméticos y geométricos que se daban dentro del pensamiento pitagórico. Y estos son los elementos que vamos a estudiar a continuación. Vamos a estudiar la matemática del pensamiento pitagórico. En este sentido, la dimensión matemática adquiere una dimensión científica. Y esa dimensión matemática está muy unida con los elementos de tipo filosófico. Entonces, esta parte que vamos a estudiar, los expertos la llaman una parte científico-filosófica. ¿Por qué? Porque se mezclan elementos de la matemática con elementos filosóficos. En esta parte se identifican 4 núcleos fundamentales. La primera teoría que vamos a estudiar se llama el dualismo. El segundo elemento que vamos a estudiar es que los pitagóricos entienden los números como el arjé de las cosas. A partir de esa idea, para los pitagóricos, todas las cosas que nos rodean se reducen a números. Y vamos a estudiar muy rápidamente cómo entienden los pitagóricos el origen de las cosas a partir de los números. Vamos a iniciar entonces el estudio de esta parte científico-filosófica con una teoría que se llama el dualismo. En el dualismo, Pitágoras combina los principios que ya habíamos estudiado de Anaximandro y de Anaxímenes. Es más, muchos dicen que el dualismo no es más que una versión actualizada de la teoría de los opuestos de Anaximandro. Para estos filósofos y para el pitagorismo, ¿qué es lo fundamental? Y es que para ellos lo fundamental está en que la realidad se basa en un elemento que es ilimitado como tal. De este elemento ilimitado que constituye el ser, los pitagóricos pensaban que fuera de él solo existe el no ser. Ahora, si tomamos a este elemento ilimitado, a este neuma ilimitado, este neuma se encuentra agitado, se encuentra en un movimiento eterno y es ese movimiento el que posibilitó la existencia de un cosmos esférico.
Los pitagóricos pensaban que el universo tenía la forma de una esfera como tal. Y este cosmos es limitado, lleno y no tiene partes. Este cosmos para Pitágoras es uno y constituye, en palabras matemáticas, el principio de la unidad. Este es el elemento fundamental a partir de los cuales Pitágoras va desarrollando su filosofía. ¿Por qué? Porque para Pitágoras este cosmos es una esfera viviente. Es tanto que está dotada de respiración y al respirar inhaló el neuma y el vacío, los cuales penetran en su interior y dividen la unidad. Es de esta manera que Pitágoras explica cómo es que se origina la pluralidad numérica de las cosas, cada una de las cuales es igual a una unidad o a un número, para ser más precisos. El vacío o espacio sirve para separar la unidad primitiva y además para situarlos en distintos lugares, haciendo posible el movimiento. De esta separación es que surgen las oposiciones, los contrarios que habíamos visto con Anaximandro. Surge el ser, pero al mismo tiempo su contrario, el no ser. Está lo limitado, pero aparece su contrario, lo ilimitado. Está lo lleno y su contrario, lo vacío. Está lo par y lo impar. Y a partir de estas oposiciones, Pitágoras desarrolla una tabla de 10 opuestos pitagóricos. Y aquí están, ¿no? Lo límite, lo limitado, lo impar, lo par, lo uno, lo múltiple, lo derecho, lo izquierdo, lo masculino, lo femenino, el reposo, el movimiento, lo recto, lo curvo, la luz, la oscuridad, lo bueno, lo malo, lo cuadrado, lo rectangular. Estos son los 10 pares de opuestos pitagóricos. ¿Listo? Y con esos 10 pares de opuestos, Pitágoras afirma que todo el universo que nos rodea está compuesto por realidades dobles, por realidades compuestas por dos elementos. Que todo el mundo que nos rodea, por lo tanto, es un completo dualismo. ¿Listo? Segundo elemento que nos va a interesar, y es el más profundo dentro del pensamiento pitagórico. Y es que para Pitágoras todas las cosas son números. Y es que si lo pensamos bien, todo lo que sucede está basado en relaciones numéricas. Nosotros todo lo explicamos matemáticamente. ¿Qué descubrieron los pitagóricos? Los pitagóricos lo que hicieron fue descubrir estas relaciones matemáticas, estas relaciones numéricas en el universo. Con lo cual, el número es la realidad que da origen a todas las cosas como primer principio de las mismas. Según lo anterior, el número no es algo puramente formal, que sirve para representarnos las cosas únicamente, ¿sí? Sino que es el fundamento material de las cosas. ¿Listo? Entonces, el número no solamente sirve para los pitagóricos para representar el mundo de una forma aritmética o geométrica. No, el número va más allá. ¿Listo? El número es la materia de las cosas. Para los pitagóricos, que de los principios de la matemática surgen también los principios de los seres. En razón a su propia naturaleza, los números, por lo tanto, son anteriores a las cosas.
¿Listo? ¿Esto qué significa? Entonces, que la matemática origina los seres y que los principios de la matemática están antes que los seres del universo. La naturaleza de todas las cosas estaba constituida, por lo tanto, a semejanza de cómo estaban formados los números. Desde esta concepción, los seres del universo se acomodan a previsiones y explicaciones matemáticas, porque los principios de la matemática son también los principios de los seres reales. Lo anteriormente dicho para nosotros supone una contradicción, porque nosotros siempre hemos entendido los números como una realidad abstracta, es decir, como una elaboración de la mente. Y normalmente, ¿qué hacen los números? Los números lo que hacen es darnos una cualidad o una propiedad del objeto, ¿sí? Esas cualidades, esas propiedades de los números estaban unidas inseparablemente a un objeto, y frente a la cual nuestra mente entiende que de esa relación entre la cualidad y el objeto es que se da la existencia del número. Entonces, para nosotros los números son totalmente elaboraciones abstractas con los cuales nos representamos la realidad. Los pitagóricos no lo ven así. Los pitagóricos entienden los números de una forma totalmente diferente. Los pitagóricos ven los números como el fundamento de la naturaleza. ¿Listo? Los pitagóricos ven los números como el principio a partir del cual surge todo lo que existe. En cambio, nosotros vemos los números como entes abstractos, los cuales dependen de las cosas. Cuando utilizamos la palabra subordinados, lo que estamos diciendo es que dependen de las cosas. Entonces son dos conceptos totalmente diferentes, ¿no? En la concepción pitagórica, el número está antes de las cosas. En nuestra concepción, las cosas están primero y los números dependen de las cosas como tal. Esto nos lleva a afirmar que para los pitagóricos, los números son el soporte de la realidad material. Con lo cual nos enseñan algo que los presocráticos nos han ido enseñando poco a poco, y es lo siguiente. Nosotros, la percepción que tenemos de las cosas es una simple apariencia. Esa es una enseñanza que los pitagóricos llevan a su mayor reflexión. Y es que cuando uno percibe las cosas, lo que está percibiendo es su naturaleza, su apariencia. ¿Listo? Que la naturaleza, el mundo que nos rodea, es simplemente un ¿qué? Un disfraz. Y ese disfraz encubre la verdadera esencia de las cosas, que para los pitagóricos son los números. Entonces los pitagóricos, ¿qué es lo que nos dicen? Tenemos que ir más allá de la apariencia que nos dan las percepciones. Tenemos que descubrir eso que está más allá y que explica el mundo que nos rodea, y eso que nos explica el número que nos rodea, el mundo que nos rodea, son los números. Los números son la única realidad que pueden explicarnos el mundo que nos rodea. Y es que, como hemos dicho anteriormente, la matemática de los pitagóricos comprende su dimensión aritmética, su dimensión geométrica, y no habíamos nombrado que también para los pitagóricos comprende su dimensión musical. Los pitagóricos, ¿qué es lo que buscan al integrar aritmética, geometría y música? Los pitagóricos buscaban la armonía mediante la música.
Y así como el número puede constituir un acorde musical, los pitagóricos estaban convencidos que también el número puede constituir el origen de las cosas. Por otra parte, la estrecha relación que existe entre aritmética y geometría es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos del pensamiento pitagórico. Porque cuando ellos hablan del 1, no están hablando del 1 desde una perspectiva aritmética, sino que lo están planteando desde una perspectiva geométrica. Y están hablando desde la unidad. Cuando hablamos del 2, si ustedes recuerdan, lo explicamos al inicio en el dualismo, la unidad en algún momento se fractura. En medio se introduce el vacío de lo ilimitado, se separa y esa distancia entre esos dos puntos es el 2, lo que nosotros comúnmente llamamos la línea. El 3 es el triángulo, que es la figura plana más simple que existe. Y cuando hablamos del 4, estamos hablando del sólido más simple que existe, que es el tetraedro. Este esquema como tal, se explica porque para ellos, como ya lo hemos dicho, el número es el principio sustancial del cosmos. Y las figuras geométricas son el principio de la realidad corpórea. Por lo tanto, lo que hacen los pitagóricos es reducir las figuras, las cosas que podemos ver, a un conjunto de puntos. Y consideraron los puntos como unidades extensas. Es así que las figuras geométricas se representan a partir de un número de puntos, que ya combinando distancias o intervalos en el espacio, esos puntos y esas distancias generan las diferentes figuras que existen en el universo. Entonces, el universo está conformado por puntos, y a eso es a lo que hemos llamado el 1. Está conformado por líneas, y a eso es lo que se llama el 2. Está conformado por superficies, y a eso es lo que hemos llamado el 3. O está compuesto de volúmenes, y a eso es lo que hemos llamado el 4. En esta comprensión, los pitagóricos recurren a la forma de las figuras y a las propiedades de los números, ya que de este modo se obtienen diferentes tipos de números, números triangulares, números cuadrados, números lineales. Y es que para los pitagóricos, a partir del punto se desarrolla un sistema de formas como el que acabamos de describir y que lo volveremos a repetir para que no se olvide. La unidad sería el punto. El 2 sería la línea. El 3 sería la superficie. Y el 4 sería el volumen. Estos números, ya sean tomados en su concepción aritmética o ya sean tomados en su concepción geométrica, por yuxtaposición de puntos es que se genera la línea. Varias líneas forman una superficie y el volumen se forma por la combinación de varias superficies. En este caso, la línea se forma con 2 puntos. La superficie, que era el triángulo, se forma con 3 líneas. Y el volumen se forma con 4 triángulos. Esa es la manera como los pitagóricos explican la manera como se organiza el universo. Entonces, cuando decimos que todas las cosas son números, lo que estamos queriendo decir es que todos los cuerpos,
todos los cuerpos del universo constan de puntos o de unidades en el espacio, las cuales, cuando son tomadas en conjunto, constituyen un número. Conclusión: los números pueden crear puntos en el espacio, luego líneas y planos y finalmente cuerpos tridimensionales. Esta identidad entre aritmética y geometría es porque para los pitagóricos existe una unión entre la cantidad y la cualidad. Esa es una característica que no podemos olvidar. ¿Listo? Para ellos lo cuantitativo está muy unido a lo cualitativo. Para evitar confusiones, lo que también deberíamos afirmar aquí es que el pensamiento de los pitagóricos no se reduce al intento por tratar de entender las partes cualitativas del universo a través de datos cuantificables. El pensamiento de los pitagóricos va más allá. Y va más allá en la razón de que los pitagóricos van a colocar como base fundamental el estudio de la forma aritmética de la geometría. Y en ese sentido nos encontramos con la siguiente reflexión. Dado que la oposición entre números pares e impares es solamente aplicable al campo de la aritmética y no al de la geometría, es la razón por la cual los pitagóricos acudirían a sinónimos geométricos, en este caso al sinónimo de lo limitado y de lo ilimitado, con el objetivo de considerar a lo par y lo impar no solo como números, sino como unidades en el espacio. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a entrar en un apartado un poco complejo. Vamos a ver cómo surgieron las cosas a partir de la primera unidad. Entonces, la primera unidad con magnitud, es decir, el número 1, que a su vez sería un punto en el espacio, es uno de los elementos fundamentales que originan todo lo que existe. Aquí vamos a ver una de las partes más misteriosas del pensamiento pitagórico. Parece que los pitagóricos, para explicar la aparición de esa primera unidad, desarrollan una concepción biológica del cosmos, al que consideran como un ser viviente y un ser que respira. Entonces, el universo es un ser que vive y que respira. Y en ese sentido, el universo se comportaría, por lo tanto, como un ser vivo que podría desarrollarse a partir de un germen hasta alcanzar su estado o su desarrollo definitivo. Pues bien, la idea anterior encaja perfectamente con el hecho que en la tabla de opuestos se encuentren situados bajo lo limitado, lo masculino, y debajo de lo ilimitado, lo femenino. Y sobre esta base se desarrolla la concepción pitagórica sobre el origen de la primera realidad, la cual daría lugar al surgimiento del universo y que se explicaría de la siguiente forma. El principio masculino de lo limitado plantaría un germen, una semilla en el principio femenino de lo ilimitado. Por crecimiento progresivo, este germen se iría desarrollando hasta dar forma al universo visible como tal. Ahora sí, si la primera unidad
lo mismo que los otros seres comenzaran a crecer y como resultado de su crecimiento se partiría en dos, en medio de los dos se introduce el vacío y los separa. Por lo tanto, la existencia del vacío era algo esencial en la cosmogonía pitagórica, ya que permitía el proceso de crecimiento de las partes del universo. Gracias a la existencia del vacío, la primera unidad pudo partirse en dos, y a partir de ahí, y gracias a la confusión pitagórica entre aritmética y geometría, marca su aparición el número 2. No se olviden, ¿no? Está la unidad, se parte la unidad, se introduce el vacío de lo ilimitado y separa la unidad. Esa separación es el 2 o la línea. Y con ella estaría comenzando un proceso que ya hemos explicado y que acabaría por convertirse en el universo que nosotros conocemos. Como podemos ver, la afirmación de Pitágoras de que todo es número se entiende porque para ellos el orden cósmico está basado en relaciones numéricas y a algunos números les otorgaban un significado místico. Por ejemplo, su número perfecto es el 10, el cual tiene sentido de totalidad, de final y de retorno. ¿De retorno a dónde? A la unidad, finalizando el ciclo de los 9 primeros números. Este número, el número 10, que es el número sagrado de los pitagóricos, recibe el nombre de tetrátkis y se simboliza de la siguiente forma. Son 10 puntos que forman un triángulo como tal. Entonces, si usted puede ver la tetrátkis se compone de los siguientes elementos. Un triángulo, que sería el número 3 en la simbología pitagórica, 10 puntos y 4 líneas. 1, 2, 3, 4. Esos son los elementos que conforman la tetrátkis pitagórica. Esta forma, ¿qué es lo que hace? Esta forma demuestra que el 10 resulta de sumar el 1, el 2, el 3, el 4. O sea, el 10 resulta de la suma de los 4 primeros números enteros. Y para los pitagóricos, la tetrátkis, el 10, es la figura más sagrada de todos los números, porque la tetrátkis simboliza la creación universal, en donde todo se deriva de ella, del 10, y todo vuelve a ella como tal. Y cada uno de estos elementos tiene un significado como tal. Por ejemplo, si vamos a ver el primero, el 1, la unidad simboliza lo divino. Y ese 1, como ya lo hemos visto, es el origen de todas las cosas, representado obviamente de forma geométrica. Entonces, el 1 no es el 1 aritmético, sino que es la unidad geométrica que origina todo lo que existe. El número 2 es la diada o el desdoblamiento del punto. Ya lo hemos explicado. El punto se separa, se parte, se introduce el vacío y se separa. ¿Listo? Entonces la diada es el desdoblamiento del punto. Es el punto que se desplaza dando origen a la línea, marcando el comienzo y el fin de la línea. Y el 2 es el símbolo del origen de lo masculino y de lo femenino, que es el dualismo interno, según los pitagóricos, de todos los seres. El 3 es la tríada y representa los 3 niveles del mundo o los 3 niveles de los seres.
Los tres niveles del mundo son, ¿no? El cielo, la tierra o el infierno. Y los tres niveles de los seres son el cuerpo, el alma y el espíritu. Como ya lo hemos dicho, el 3 pasa a ser un plano. El plano más simple que nosotros conocemos es el triángulo. De ahí le seguiría el cuadrado como tal. Y cuando hablemos del 4, que también ellos lo llamaban el cuaternario, el 4 representa los 4 elementos básicos del universo, que son el aire, el agua, la tierra y el fuego. Y con ellos se representa la multiplicidad del universo material. En última se representa todo lo que existe. Entonces, como ustedes ven, el 10, la Tetrarquis, representa todo lo que existe en el universo. Esta veneración que tienen los pitagóricos hacia el número 10 traería el desarrollo de una cosmología. Una cosmología que es muy novedosa al ser el primer sistema astronómico no geocéntrico. En esa época, las cosmologías pensaban que la Tierra era el centro del universo. Pero los pitagóricos en el centro colocan el fuego. Y la Tierra es un astro más que al moverse alrededor del fuego da lugar al día y da lugar a la noche como tal. Como los pitagóricos creían en el 10 como número perfecto, afirmaban ellos que los cuerpos que se mueven en el universo deberían ser también 10. Pero en esa época tenían un problema, ya que solamente conocen 9, por lo que los pitagóricos inventan un cuerpo más al que denominan la antitierra. Y con esos 10 elementos construyen el primer modelo del universo para ellos, que es el que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Aquí lo tenemos. Este es el modelo del universo. 8 cuerpos celestes. Aquí tenemos a la Tierra. Aquí tenemos al Sol. Miren que el Sol no está en el centro. Aquí tenemos a la Luna. Y tenemos los 5 planetas conocidos en esa época: Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Todos giran en órbitas circulares concéntricas en torno al fuego central. En algunos textos de los pitagóricos se habla del trono de Zeus, el cual está situado en el centro del universo. Y en el borde están las estrellas fijas, que también era otra realidad. Entonces sumemos. Estrellas: 1, Saturno 2, Júpiter 3, Marte 4, Mercurio 5, Sol 6, Venus 7, Luna 8, Tierra 9. Entonces habían 9 elementos. Tenían que inventar otro más para alcanzar el valor de 10, que era el emblema sagrado de los pitagóricos, para que así su teoría fuera coherente. Entonces ellos postulan la existencia de un 10º elemento, que es la antitierra, que estaría situada en una órbita más interna que la Tierra y en equilibrio con la Tierra, o sea, totalmente alineada a esta, y con el fuego central. Entonces había una perfecta alineación entre los tres y con el mismo periodo de revolución que la Tierra. Esas eran como las características centrales del universo como tal que tenían, ¿no? No se vayan a olvidar, el Sol no era el centro del universo, ni tampoco el Sol era el creador de su propio calor,
sino que era una especie de cristal reflector que recogía la luz y el calor del fuego central y lo expandía. Y giraba alrededor del fuego central durante un año. ¿Listo? Las estrellas fijas, ellas permanecían estacionarias, mientras que la Tierra mantenía siempre su movimiento. ¿Listo? Entonces, esta era la estructura que los pitagóricos tenían del universo como tal.